A mi derecha tenemos un sistema de conducción típico para el manejo de uva de vino en el Birch. Podemos observar que consta de una espaldera de alambres, aquí se pueden ver entre las ramas, en donde el tronco o la base de la planta llega hasta el primer alambre, que estaría ubicado a unos 90 centímetros del suelo. Allí se hace correr el tallo, ¿sí?, apoyado en ese alambre, que está a 90 centímetros. De ahí, de ese surgen los brotes, o los pámpanos se llaman también, otro nombre que reciben, que serán los portadores de los racimos. Los racimos de esta forma quedarían ubicados en una altura entre los 90 centímetros y el 1,30 m, todos los racimos contenidos ahí, lo que facilitaría la labor de cosecha. Esta es la variedad Pinot Noir. Aquí podemos ver los racimos típicos de la variedad, ¿sí? Bien compactos, no de gran tamaño, con tendencia a estar muy próximos unos a otros. Por lo tanto, en algunas situaciones es necesario ralear racimos para que no se generen condiciones de un ambiente muy húmedo entre los racimos y favorecer el desarrollo de hongos. Y después, bueno, el follaje, que se deja llegar hasta aproximadamente los 2 metros de altura. Con esto se asegura una canopia suficiente como para lograr un buen llenado de los racimos. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. Estamos aquí en la bodega de la Estación Experimental de Chubut. Les voy a explicar un poco los pasos, procedimientos a seguir en la elaboración de un vino artesanal. En un primer momento, lo que se hace es determinar el momento óptimo para la cosecha de la uva. ¿Cómo lo hacemos esto? En base a varios parámetros. En un primer momento, o lo primero que se hace con este instrumental, que se llama refractómetro, se mide el contenido de azúcar de la uva, ¿sí? Se sacan varias muestras, se deposita una gota de la uva acá, se rompe la uva, se deposita una gota en este sector y se realiza la medición. Esto automáticamente hace la corrección por temperatura y nos dice, o nos da una idea del contenido de azúcar que tiene esa uva. Para el caso de elaboración de vino, sobre todo vino tinto, es necesario que ese valor esté entre 22 y 24,5. Se expresa en grados Brix. Otras características a tener en cuenta es la coloración de la uva, el color de la semilla, que tiene que ser marrón oscuro, y la cáscara, que no tiene que tener sabor herbáceo. El pH también se mide de las uvas y tendría que estar entre 3,4 y 3,7. Si todas estas características están dentro de sus rangos, podemos proceder a la cosecha. Una vez que cosechamos la uva, que se comienza con la cosecha, lo ideal es cosechar en horas tempranas, escapando del calor, se trae a la cámara, una cámara refrigerada. Lo ideal sería tenerla unas horas a la uva a 2 grados centígrados. A la uva, antes de realizar la molienda, se le hace una limpieza previa. Es decir, se sacan uvas en mal estado, parte fea de los racimos, aquellas uvas que pueden haber sido picadas por los pájaros o que presentan algún daño. Luego de eso se procede a iniciar el proceso de elaboración. En una primera etapa, ¿sí?, utilizamos esto, que es una moledora descobajadora. Lo que hace es, se vierte el cajón por aquí arriba, se va volcando despacito, cae la uva en este interior, hay una especie de rodillos que lo que hace es, separa la uva del raquis, digamos, del racimo. El racimo continúa derecho hacia un depósito que está aquí atrás, y la uva molida cae en la parte inferior, que ayudada por una tolva lo dirigimos hacia un tambor ubicado acá al costado. Entonces ahí ya se produce la primera separación. Se separa la uva del escobajo y a su vez se muele la uva. Y ya queda, digamos, el mosto preparado.
En ese momento, cuando estamos moliendo la uva, en función de los kilos de uva producida, se agrega un producto que se llama metabisulfito de potasio, ¿sí? 10 gramos cada 100 kilos de uva. Si vamos a procesar 100 kilos de uva, una vez que molemos la mitad, 50 kilos, colocamos la mitad del metabisulfito, o sea, 5 gramos, en el tambor junto, ¿sí?, con los 50 kilogramos de uva. Luego molemos los otros 50 kilos, completamos el tambor, o hasta donde lleguemos con los 100 kilos, y le agregamos el resto. Y ahí ya estaría el mosto listo, digamos, para comenzar con el proceso de fermentación. Acá tenemos que buscar que la temperatura de este mosto o en el ambiente que está esté entre 24 y 28 grados. Es la temperatura óptima para que se produzca la fermentación. Si está por encima tenemos que bajarle la temperatura y si está por debajo subirla. Eso lo podemos hacer con botellas de agua que podemos colocar en el interior, congeladas en freezer si tenemos mucha temperatura o con agua tibia si el mosto está muy frío. Una vez que hicimos toda la molienda de la uva, la colocamos en el tambor, le agregamos el metabisulfito, luego que se estabilice un tiempo se le colocan las levaduras para que se inicie el proceso de fermentación. Las levaduras son las responsables de transformar el azúcar contenido en la uva en el alcohol. Después, periódicamente, todos los días, se van haciendo determinaciones sobre este mosto. Generalmente se mide temperatura y un valor con este densímetro o mostímetro. Lo que hace es mide la densidad aparente del líquido que tenemos aquí dentro, ¿sí? Recordemos que al inicio esto va a ser todo el agua con los azúcares. Luego ese azúcar se va a ir consumiendo, se va a ir transformando en alcohol, entonces se va a ir haciendo cada vez menos denso. Por lo tanto, la lectura en el densímetro va a ser cada vez menor, ¿sí? Cada vez esta solución va a tener menos densidad. El proceso termina cuando la lectura del densímetro llega a 0,012 de esta escala roja que está acá arriba, en la parte superior de este densímetro. Ahí damos por finalizada la primera etapa de la fermentación o fermentación alcohólica. Luego sigue una segunda etapa o fermentación maloláctica. ¿Cómo llegamos a ella? De este mosto que tenemos aquí, separamos el orujo o la parte sólida por un lado y el líquido por otra. Y trabajamos sobre el líquido. El líquido pasa, o el vino digamos, pasa a esa segunda etapa de fermentación maloláctica. La temperatura óptima de esa etapa es entre 20 y 22 grados centígrados, ¿sí? Lo que se busca es transformar el ácido málico en ácido láctico. Este ácido láctico es antiséptico, por lo tanto nos ayuda en la estabilidad microbiológica del vino. Y también a redondear un poco el vino, es decir, reduce los aromas herbáceos, el sabor amargo, el sentido de gusto muy ácido en boca. Eso ayuda a redondearlo un poco, por lo tanto, por ahí es importante hacer esta segunda etapa de fermentación. Una vez terminada esa etapa de fermentación, que no se hace en estos tambores, sino que se hace en recipientes generalmente de vidrio, cerrados, sin mermo, o sea, sin que quede un resto de aire adentro, y se ponen arriba unas trampas de oxígeno, se llaman. ¿Por qué? El ácido málico se transforma en ácido láctico más dióxido de carbono. Entonces, en esa trampa queda o se libera dióxido de carbono. No queda encerrado dentro del recipiente, puede liberarse porque se libera en forma de gas. Aquí podemos ver una muestra de lo que sería la fermentación maloláctica, ¿sí? Donde tenemos el recipiente lleno con el vino, que era la parte líquida que teníamos en la primera fermentación, un espacio muy reducido de aire, ¿sí? Cuanto más chico sea este espacio mejor, y la trampa de oxígeno en la parte superior, que va a ser la responsable de capturar o de liberar el dióxido de carbono, ¿sí? Que se produce en esta etapa, en este recipiente. Bueno, acá podemos observar, luego de la fermentación maloláctica, se realiza una estabilización en frío en el vino y está listo para ser clarificado y embotellado. Y aquí podemos observar la botella, ¿sí? Como producto final. Este vino es obtenido aquí en la experimental de AHU del INTA.
vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu... Qué interesante todo lo que vimos hoy en Abriendo Tranqueras. En el próximo encuentro vamos a conocer a las chicas de Comodoro Rivadavia, un grupo de hilanderas que trabajan el telar mapuche. Es un trabajo muy interesante que lleva adelante Jimena Villafañe en la ciudad de Comodoro Rivadavia con un grupo de hilanderas. Lo vamos a conocer en el próximo encuentro de Abriendo Tranqueras.